Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos con lo que son los capítulos de la unidad 1 del libro de Margulis. Hoy vamos a ver un capítulo que es Bulimia y Anorexia, el corsé de la autodisciplina. Pero antes de arrancar a marcarles los puntos centrales de este capítulo, que se lo subo también obviamente en PDF para que lo vayan leyendo, les voy a leer un pequeño fragmento de un libro que se los recomiendo, de un argentino que está ahora en este momento viviendo en España, que se llama Hernán Casieri. El libro se llama El nuevo paraíso de los tontos, y les voy a leer un pequeño fragmento de una de las obras del libro que se llama Jürgen y Armin quedan para cenar. Jürgen y Armin son dos nombres alemanes. El día que Jürgen Bern tocó el timbre de la casa de Armin Meiwes, la vida social de la humanidad cambió para siempre. Hasta entonces el mundo era una extensión enorme de tierra, llena de gente sola y perdida en sus fobias y deseos, trastornada y única en su soledad. Gente callada, esquiva, chorreando traumas inconfesables. Desde chiquito, Armin quería ser caníbal, y Jürgen solo fantaseaba con ser devorado vivo. Jamás hubieran llegado a conocerse en otra época, pero vivían en esta. El 6 de marzo de 2001 se encontraron en un foro de internet y programaron una cita el fin de semana para comerse. El día que Jürgen Bern tocó el timbre de la casa de Armin Meiwes, el anfitrión estaba en la cocina preparando una ensalada de rabanitos, lechuga, cebolla y nueces. Armin se había vestido con un traje que le quedaba perfecto. Jürgen llegó con una camisa salmón y vaqueros negros. Traje el vino, dijo al recién llegado cuando el otro le abrió la puerta y señalándose a sí mismo agregó, y también el postre. Horas más tarde, para el mundo tradicional, se cometería un asesinato del que ahora comienza el juicio, en la ciudad de Kessel. Armin Meiwes se le acusa de grabar durante 4 horas la mutilación, asesinato y posterior manduque de Jürgen Bern, que vio con sus propios ojos el principio del festín. Pero ya no le llegaba la sangre a la cabeza cuando su amigo se comió los 20 kilos restantes de su cuerpo en una semana. Ambos querían aquello, esa es la defensa del abogado, de Armin. Los dos estaban de acuerdo con los detalles de la cena y, sobre todo, estaban de acuerdo en lo que habría para comer. Este es un caso verídico, no es que es un cuento ficticio. Lo que pasa es que esto ocurrió en el 2001, chicos, cuando el país obviamente se estaba prendiendo fuego por la crisis. Entonces aquí no tuvo la repercusión que sí tuvo a nivel mundial. Tuvo gran repercusión sobre todo por dos cuestiones. Primero, porque dejaba a la luz que este tipo de situaciones, que uno las creía extintas o pertenecientes a civilizaciones antiguas, primitivas, seguía ocurriendo y que ocurría en más de una situación, ya que después empezaron a ver que había foros donde había gente que dejaba entrever su deseo directa o indirectamente de querer practicar el canibalismo o de ser comidos, pero además generó mucha polémica porque, como ustedes acaban de escuchar, el abogado obviamente defensor lo que quiso alegar es que la persona quiso ser comida. Obviamente que igual no se lo tuvo en cuenta porque uno no puede renunciar al derecho a la vida. No es que yo les puedo firmar un papel autorizándoles a matarme. Por más que les firme un papel, uno no puede renunciar al derecho a la vida. La persona terminó quedando presa. Ya a esta altura cumplió su condena. En este momento está libre con otra identidad. Pero toda esta situación generó en Alemania que se hiciera una suerte de estudio epidemiológico, si se quiere, tratando de indagar cuánta gente tenía esas fantasías de practicar el canibalismo o de ser comidos. Y dio una tasa, cuando me refiero a una tasa es un porcentaje significativo en torno a la totalidad de la población alemana. Al principio se generó toda una polémica pensando que estaban todos enfermos, qué es lo que ocurría en Alemania. Después igual los especialistas trataron de disminuir el malestar de parte de la población por esta conclusión, por este resultado, alegando que el tema no es solamente que una persona fantasee con ejercer, practicar el canibalismo o ser comida, sino si lo ejecuta. El problema obviamente es que mientras quede en el ámbito de su fantasía, eh, esto no generaría, digamos, ningún prejuicio para ningún tercero ni para sí mismo. El tema es cuando la persona ya deja de ser una fantasía y quiere obviamente ejecutarlo y cae en este acto perverso. ¿Por qué les hago esta pequeña introducción? Ustedes van a ver que cuando leen este capítulo, lo primero que hace el autor es hablar de un caso de canibalismo. Eh, Uno tiende a naturalizar, uno tiende a ver como algo común, normal, el tipo de alimentación que uno tiene, sin muchas veces cuestionarlo. Y justamente lo que va a remarcar el autor son lo que él denomina estos electrochoques culturales, cómo cada cultura tiene su forma de ser, su forma de percibir las cosas,
y entre ellas la alimentación está también atravesada por un montón de factores culturales, sociales, de clase, económicos, simbólicos. Entonces, piénsenlo justamente con estos casos de canibalismo, en donde uno lo ve como una barbaridad y sin embargo para otras civilizaciones el canibalismo era algo perfectamente normal y hasta esperable. Hay casos chicos de poblaciones antiguas que hasta el canibalismo era visto como algo positivo en el sentido de una conexión con los dioses, o en situaciones bélicas antiguas que se comían a los rivales como una forma de supuestamente asumir su alma, su poder. Entonces tiene otra connotación. ¿Qué sabe uno si dentro de 50 o 100 años nuestra forma de alimentación se criticará o se juzgará en exceso? Incluso hoy en día piensen que gente que es vegetariana o vegana critica mucho lo que es el consumo de carne. Entonces, vine a remarcar esto, cómo fue cambiando el lugar que tiene la comida, el lugar que se le da, pero no solamente por una cuestión nutricional, sino por una cuestión tanto social como psicológica. Entonces, les hago por eso esta introducción. Lo que yo quiero que remarquen de estas fotocopias son varias cuestiones. Por un lado, el autor nos va a hacer una suerte de recuento histórico del lugar que tenía la comida, el lugar que tenía el cuerpo, el lugar que tenía el peso, desde la Edad Media a la actualidad. Pero después, sobre todo, va a hacer todo un análisis del peso, que va a la redundancia, tiene el peso hoy en día, del lugar que tiene el cuerpo para las personas y qué lugar representa a diferencia de otras épocas. Por último, va a focalizar en el lugar de la mujer, que ahora en lo último voy a detener en eso. Hagamos primero lo que es la parte histórica, que igual lo bueno es que ahora también van a estar los espacios de WhatsApp, con lo cual nosotros el día jueves de 20 a 21 y 45 vamos a poder charlar y debatir sobre esta temática, sobre todo si es que alguno tiene alguna duda o alguna pregunta. Si uno analiza lo que es el lugar de la comida y el lugar del cuerpo a lo largo de la historia, hubo grandes cambios. Ustedes ven obras de la Edad Media y uno ve que se retrataban mujeres y hombres con obesidad mórbida, sino con unos kilitos más, sino con muchos kilos. Piensen que en la antigüedad, que no existía todavía la producción masiva de alimentos, el hecho de poder acceder a distintos tipos de comida era sinónimo de poder, era sinónimo de tener un poder adquisitivo que te permitiera justamente poder tener distintos tipos de alimentos, con lo cual la gordura era bien vista y era sinónimo de poder. Por eso las obras de que uno ve de la época, pinturas y demás, retratan gente obesa, sí. Esto va a continuar muchísimos siglos, piensen en todo lo que es la realeza, el feudalismo, en donde justamente ese peso se buscaba no solamente a través de la estética, a través de la vestimenta, ostentarlo, mostrarlo, insisto, como un estatus de poder, de que yo puedo consumir todo eso, que la otra persona a duras penas va a tener algún tipo de alimento. Todo esto va a continuar hasta aproximadamente la conformación de los estados modernos y sobre todo hasta lo que va a ser como un hito, digamos, como un quiebre lo que es la Revolución Francesa. Antes de eso, insisto, el cuerpo gordo, cuerpo obeso estaba bien visto. Con respecto a la vestimenta, que también uno lo ve mucho en las obras, vestimenta muy ampulosa, muy llamativa, como una forma de diferenciarse de las distintas castas y clases sociales. Después ya a nivel de la vestimenta se empieza a poner más sutil, ya no es una cuestión de que sea esa vestimenta ampulosa que uno ve en las pinturas antiguas, sino que ya justamente apunta a pequeñas diferencias que a veces tienen que ver con un pequeño pañuelo de un color, X cantidad de botones o un botón que no está abrochado, en donde se empieza a plantear la situación de que la persona no tiene que ser tan visible, sino que tiene que pasar percibida y que sean pequeños detalles los que hagan que el otro me pueda identificar a qué grupo pertenezco, a qué casta, a qué clase, a qué clan, etc. Como les decía, igual el punto de quiebre va a ser con los estados modernos y sobre todo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, con la caída de lo que es la monarquía, plantea una crítica a esa ostentación, esa demostración de poder a través de la obesidad y el consumo excesivo de comida. Y empieza a plantear todo lo contrario, la necesidad de un cuerpo disciplinado, de un cuerpo controlado, de un cuerpo regulado. Entonces ya no va a bastar solamente con la vestimenta que yo tenga y que me identifique. Ya tengo que tener determinada estética y determinada figura a nivel corporal, porque eso justamente va a ser al lugar que se me dé, al respeto, a la valorización. Justamente esto es una de las cosas centrales, chicos, más allá de la parte histórica, que es importante saberlo. No es que me voy a detener tanto en la evaluación de eso. A mí me interesa sobre todo que enfoquen en este quiebre que hay.
porque no es solamente el hecho de este cambio y esta crítica que la Revolución Francesa hace a la monarquía. También piensen que luego van a venir lo que son las revoluciones industriales. Se van a masificar lo que es la producción de alimentos. Yo siempre hago la broma de los kioscos. Acuérdense ustedes cuando eran pibes o incluso les pueden preguntar a sus padres cuando iban a un kiosco cuántos chocolates había. Tampoco caíamos en que había un único chocolate, pero había algunos. Hoy vos vas y tenés quichicientos chocolates con los quichicientos ingredientes que tengas. Entonces, hoy en día la capacidad y la posibilidad de acceso a los alimentos, chatarra o no chatarra, se ha masificado. Entonces, se empieza a generar una cuestión muy interesante. Por un lado tenemos un mercado que nos dice consumí, consumí, comé, gastá, pero por otro lado vivimos en un espacio sociocultural que todo el tiempo nos está diciendo, bueno, restringite, cuídate. Y esto genera un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque por un lado el mercado te está diciendo, no, quiten la cuarentena obviamente que estamos viviendo a nivel ocasional, pero que te dice, bueno, llegó el viernes a la noche, salí, anda a comer afuera, tomá, comé hasta hartarte, excedete, gastá. Pero después por otro lado no, pero tenés que tener determinado cuerpo, determinada figura. Y ahí van a arrancar lo que el autor va a hablar de todas las disciplinas del cuerpo. Y que, ojo, ahí ustedes como profe de educación física también pueden caer como esas disciplinas del cuerpo, buscando lograr este cuerpo considerado socialmente aceptado, socialmente bello, moralmente valorado. Porque esta es la otra connotación, chicos. Ya no es por una cuestión de salud. Justamente, si algo va a remarcar el autor, es que el tener determinado parámetro de estética, de belleza, ya no pasa solamente por una cuestión de si es saludable o no es saludable, sino que la persona, según qué cuerpo tenga, va a ser juzgada moralmente. Es grave lo que les voy a transmitir, pero uno ve que hay un montón de trabajos que a las personas no se los dan por su estética, por su fisonomía, por su vestimenta, por su peso, cuando quizá la persona tiene toda la experiencia laboral, está totalmente capacitada, cumple con todos los requisitos formales, pero físicamente no le cuaja y no los toman. Y es grave lo que les estoy transmitiendo, pero lamentablemente es un hecho que ocurre en más y que lamentablemente más de una persona lo ha padecido en más de un trabajo. Piénselo, por ejemplo, con los currículum. Antes el currículum era poner los datos personales, experiencia, formación y listo. Hoy sí o sí, fotito 4x4, sí. Y muchas veces lo que son recursos humanos de las empresas, lo primero que hacen es hacer un buen chequeo de todo lo que son las redes sociales, por eso muchas veces se pide que uno tenga cuidado qué es lo que postea, qué es lo que sube, y en donde uno ve que esas imágenes, que a fin de cuentas pueden ser similares o pueden ser totalmente distintas a cómo es una la realidad, porque justamente Facebook, por ejemplo, esa portada que uno pone, puede coincidir o no con la persona, y sin embargo, como la persona es juzgada por esa estética de esas imágenes o por lo que pueda estar presentando en las redes. Entonces, esa es una de las grandes cuestiones, que el cuerpo ya es juzgado moralmente. Vos, según qué cuerpo tengas, vas a ser exitoso, vas a valer, va a ser necesaria tu presencia, o si no tenés el cuerpo estéticamente considerado bello y hay algún problema en vos, no tenés la capacidad para controlar tu cuerpo, con lo cual no vas a servir para este trabajo. Entonces, uno ve que la persona, perdón, es juzgada moralmente según su estética. Como les decía, se genera esta contradicción. Por un lado consumí, por otro lado restringite. Y hay todo un giro en donde si justamente yo les decía que antes la producción de alimentos era mínima y solo la realeza podía acceder a ella, se pasó del miedo al hambre al miedo a la gordura. Sí. Y acá, como les decía antes, chicos, las ciencias del cuerpo, que también los profesores de educación física entran y pueden entrar dentro de ella, son una pieza fundamental para o regular esto o al contrario, promoverlo. Y no ha visto situaciones, por ejemplo, de gimnasio, de gente que uno se da cuenta que se está excediendo en la actividad por buscar un parámetro irreal, porque además justamente el mercado es muy bicho, es muy vivo, en el sentido de que todo el tiempo te corre el parámetro. Piénselo, por ejemplo, con lo que es la ropa. Se puso de moda la ropa, me acuerdo hace un par de años, de mujer que tenga felinos, gatitos, tigres. Después se puso de moda la ropa que tenga cuadriculados. Una vez que la tenés, vino otra, vino otra, vino otra, con los parámetros corporales también, con la estética, piensa con el peinado, con la ropa, en donde todo esto lo que busca es una lógica de consumo constante, ¿sí? Pero por otro lado, restringite, cuidate, insisto en esto.
el fin de semana caen excesos, comete y chupate todo, pero después, ojo, tenés ciertos cuidados, tenés que tener cierto cuerpo, con lo cual tenés que cuidarte con la alimentación, tenés que hacer actividad física, y el riesgo acá está que esto impacte en personas que pueda promover un trastorno de alimentación, llámese bulimia, llámese anorexia, llámese vigorexia o lo que sea. Las mujeres, al depositar un poco más de su autoestima en su cuerpo, son un poco más proclives que los hombres a generar un trastorno de alimentación. Digo un poco más porque igual los valores se han ido estabilizando más. Además, a esto se suma que a la mujer se le ha condicionado cultural y socialmente para que ponga además ese foco, para que sea un objeto de consumo. Ahí justamente es el título de este capítulo. Antes estaba el corsé, que los que han visto la película, por ejemplo, Titanic, han visto cómo la obligaban a usar un corsé, que el corsé obviamente, entre otras cosas, afinaba la cintura, agrandaba el busto y lo mismo la cadera, pero que generaba un daño, e incluso un daño muy grande, porque a veces la opresión era a través no solamente de una faja, sino que hasta había estructuras metálicas que hasta llegaban a lesionar órganos en pos de la imagen que tenía que mostrarle la mujer al hombre, que el hombre buscaba imponerla a través, entre otras cosas, del corsé. ¿Por qué se llama el corsé de la autodisciplina? Porque lo que va a remarcar el autor es que en la actualidad ya no se necesita más el corsé, que lamentablemente muchas mujeres han internalizado ese parámetro de belleza que, como les dije, todo el tiempo se va corriendo, y que ya no necesitan que les impongan un corsé, que muchas veces van a entrar detrás de esa vorágine, que ya les digo, chicos, es como que vos un burro le ates del cuello un palo con una zanahoria y que el burro quiere alcanzarla y obviamente no la va a alcanzar más. Acá pasa lo mismo, porque el parámetro de belleza todo el tiempo se va a estar corriendo, y sin embargo se entrar en ese juego, en esa vorágine, en donde justamente lo que trata de marcar el autor es eso. El corsé ya está internalizado, ya no necesita ese control externo. Entonces, a mí me interesa sobre todo que ustedes puedan enfocar en estos aspectos, en cómo el cuerpo actualmente es juzgado moralmente, en esta contradicción de consumir pero restringite, en cómo justamente el cuerpo pasa a ser un objeto más de consumo, uno tiene que venderse, según el cuerpo que tengas es lo que vos vas a valer o no. Entonces, me interesa sobre todo que ustedes puedan remarcar en estos aspectos para poder entender obviamente por qué hay cada vez más casos de bulimia, de anorexia y de distintos tipos de trastorno de alimentación. Chicos, a grandes rasgos, esto es lo que, como les dije, quiero que sepan. Igual como les dije, lo bueno es que el jueves de 20 a 21 y 45 vamos a tener un espacio de discusión, de reflexión y obviamente para despejar dudas. Igual como siempre les digo, cualquier cosita me avisan, sí. Gracias chicos.